Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Precioso es el Señor. Jeremías 17. Vamos a leerlo del versículo. Vamos a leer estos dos versículos, el 7 y el 8. Cuando todos estén ubicados, pueden confirmar con un amén. Amén. Vamos a hacerlo a una sola voz. Gloria al nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Padre amado, gracias te doy. Una vez más estoy delante de tu presencia para adorarte, exaltarte, para agradecerte, Señor, por este privilegio, Dios mío, que tú me has concedido estar en tu casa en esta mañana, gozándome, Señor, a través de las alabanzas y de la adoración. Y en esta hora presento mi vida como barro en tus manos, que tu Espíritu Santo asista, Señor, de una manera especial, que tu Espíritu Santo sea dándome esa palabra, Dios mío, que necesitamos en esta mañana, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Aleluya. Bendito y adorado es el Señor. Dice la palabra, amén, que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El tema en esta mañana está titulado, ¿cuál es la profundidad de tu raíz espiritual? Amén. Es una pregunta. Amén. ¿Cuál es la profundidad de tu raíz espiritual? Ayer el hermano hacía énfasis en la identidad. Amén. Y esto creo que va como conjunto, ¿verdad? ¿Qué clase de identidad tenemos? Porque es que los que llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos ha dado un sello de pertenencia, una identidad, hijos de Dios. Amén. Pero el que no ha conocido a Dios, pues no tiene ese sello, carece de esa identidad. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta mañana vamos a hablar sobre el tema, ¿cuál es la profundidad de tu raíz espiritual? Amén. En la Biblia, hermanos, echar raíces es una metáfora que significa establecer una relación sólida, profunda con Dios. Y está cimentada en la fe, en la palabra y en la obediencia. Entonces, estas tres palabras son tres características muy importantes en un cristiano. ¿Por qué? Porque cuando vengan momentos difíciles, nosotros podemos estar allí firmes, como dice aquí la escritura, la palabra que leímos, ¿verdad? Será como árbol plantado. Entonces, si estamos cimentados en la fe, en su palabra y en la obediencia, porque si no hay obediencia, estamos nosotros fallando. Porque si no hay obediencia, pues no puede haber una fe, no puede haber una constancia. Esto nos permite permanecer firmes ante las adversidades que cualquier cristiano pueda tener, y es que las vamos a tener en nuestro recorrido. Mientras duremos aquí en la tierra, vamos a permanecer teniendo adversidades, teniendo situaciones, porque es a través de esas situaciones, de esas necesidades, de esa adversidad, cual dura que sea, fortalecemos nuestra fe o la hacemos crecer. Amén. Entonces tenemos que tener esas tres características. El cristiano tiene que tener esas tres características. Tenemos que estar cimentados en la fe, porque es a través de la fe que nosotros estamos aquí. Hemos confiado, hemos creído.
¿Por qué? Porque hemos oído la palabra de Dios, porque hemos escuchado que Dios cambia nuestro lamento en gozo. ¿Y qué pasó ahí? Pusimos esa fe, pusimos la confianza. ¿Y qué más pasa? Entonces pasamos a obedecer todo lo que nos implica la palabra. Amén. Entonces todo eso tiene que ir allí, pegadito. Gloria a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar allí, firmes, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga esa tormenta, podamos permanecer. Hay personas, hermanos, que no tienen definido qué es lo que quieren, ni a dónde quieren estar, ni qué es lo que quieren ser. Y nunca tienen una estabilidad y nunca tienen nada. Lo único que tienen es una bolsita, si es que la tienen, con sus 3 muditas de ropa, si es que las tienen, y van de un lado a otro y no pueden ofrecer nada, porque no saben ni qué es lo que quieren ser. Mientras otras personas que tienen claro qué es lo que quieren ser en la vida, se proponen una meta, ¿verdad? Crecen y desde que están pequeños se fijan una meta. Yo no voy a seguir haciendo así como estoy. Yo voy a ser diferente que que aquel. Entonces hay algo definido en su mente y en su corazón, ¿verdad? No es como el joven que empieza una carrera y voy a estudiar odontología y tiene 3 semestres y dice, no, es que esa no era la carrera que yo quería, y empieza otra, luego esa tampoco, y nunca termina en nada, porque no hay una definición, porque no hay nada claro en su vida. Mientras que otro se fija, y así estemos como migrantes, como yo. Yo soy migrante en Venezuela, me llevaron de adolescente y allí, hermanos, fijé esa raíz. Me cimenté allí, hermanos, y amo Venezuela. Soy colombiana, nacida en Colombia, pero mi vida está hecha allí. Amén. Eché raíces allí. Amén. Entonces, eso es lo importante de qué es lo que queremos ser nosotros. Hay muchos hogares, hermanos, y aún cristianos, que están de un lado a otro, que no sientan cabeza en ninguna parte, en un pueblo, van de un pueblo a pueblo, como los gitanos. Sus hijos no pueden terminar un año de estudio porque van a la mitad y ya su papá decidió irse a otro lado, hermanos, y eso es terrible. Es importante estar cimentados en un sitio para que podamos crecer en lo espiritual, en lo económico, tener una estabilidad y darle ese fundamento a la familia. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos a mirar algunas raíces de sus árboles, algunas raíces en los árboles y sus características. Amén. El árbol, todo árbol tiene una raíz principal. Y esa raíz se llama primaria. Todo lo vemos allí. Primaria. Esta raíz tiene una responsabilidad muy grande, porque esta raíz necesita profundizar para que el árbol se ancle a la tierra, se ancle, se fije. Entonces esa raíz principal tiene esa responsabilidad de que ella profundiza para almacenar, adquirir agua para el sustento de ese árbol, para adquirir minerales, para adquirir el alimento que el árbol necesita para fortalecerse. Entonces, esta raíz principal tiene esa responsabilidad. Ella profundiza para encontrar agua y para que el árbol se ancle a la tierra. Esta se llama raíz primaria. Hay otra raíz que se llama raíz aérea. Estas raíces aéreas, yo creo que todos han visto, crecen por encima del suelo
se fortalecen de la salvia de otros árboles. Por ejemplo, las enredaderas. Estas se pegan a otro árbol que está bien frondoso y ellas son las que están adquiriendo la salvia de ese árbol. Algunas le producen un daño a los árboles porque al ellos sustraer la salvia, algunos árboles se secan. Y esta raíz aérea tiene una característica que es fácil de arrancar. Por ejemplo, la yuca, ¿verdad? Es un árbol, es un árbol que tiene un tallo no muy fuerte, pero tiene una raíz larga, pero usted llega y la arranca fácil, como zanahoria, como varias hortalizas, tienen unas raíces que no profundizan, sino que usted llega y las arrancó fáciles, como hay por lo menos las orquídeas, las enredaderas. Usted ve esas raíces no son profundas y entonces son fáciles de arrancar. Hay otra raíz, se llama invasiva. ¿Por qué? Porque esta raíz tiene una característica que busca endijas y se va metiendo en esas endijas hasta obtener, buscando la humedad. Y usted ve que hay casas donde tienen que, hermanos, dañar todo un piso porque esta raíz llega hasta donde encuentra humedad, que es los baños, que son las cañerías. A veces uno ve por los sanitarios que salen algunas cositas y uno dice, pero ¿de dónde sale esto? Es esas raíces que van allí, buscan y son dañinas. Entonces, miramos estas tres características de estas tres raíces que poseen los árboles. Amén. Ahora vamos a lo más importante. Vamos a mirar, amén, las características de echar raíces en Cristo, la profundidad que usted y yo tenemos en esa raíz. Amén. Vamos a mirar el punto número 1, la raíz. La raíz profunda representa, que es la raíz primaria, que representa el fundamento y su palabra. Miremos allí en Colosenses 6, 7. Colosenses 2, 6 y 7. Amén. Este fundamento en su palabra nos habla aquí en Colosenses, dice: por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido engañados, abundando en acciones de gracias. Amén. Enseñados, perdón. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gloria al Señor. En el conocimiento personal, la búsqueda a través de la palabra, el apóstol Pablo enseñaba a los creyentes, amén, que necesitaban estar arraigados. Porque, dice, porque por tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andando en Él, arraigados en la fe. Tenemos que mantener la fe. Así usted vea, así usted ore, así usted le pida al Señor, Señor, pero porque yo estoy pasando por esta situación, porque yo oro y no veo una respuesta. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el Señor nos quiere enseñar algo a través de esa situación que estemos pasando, y necesitamos estar arraigados, estar firmes en lo que hemos creído, estar firmes en esa promesa de Dios, que vendrán tiempos difíciles, pero no toda la vida nos vamos a quedar allí en esa situación, porque es para aprendizaje nuestro, porque es para que nosotros crezcamos y no para que nosotros desmayemos a la primera necesidad o a la primera prueba. Es ahí
donde nosotros vamos profundizando, es ahí donde nosotros nos vamos fortaleciendo a través de fundamentarnos en la fe. Dice Pablo, arraigados, agarrémonos fuerte de la palabra, de la promesa de Dios. Amén. Para poder obtener la victoria, hermanos. Amén. Y ahí mismo, hermanos, pasando una hojita, gloria al nombre del Señor. Perdón, en Efesios 3:17 también nos habla la palabra. Amén. Gloria al Señor. Precioso es el Señor, aleluya. Dice la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de la altura del amor que Dios nos da a nosotros a través de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que arraigarnos de esa promesa, arraigarnos de esa palabra, confiar en que vienen las tormentas de las pruebas, en que estamos pasando por esa sequedad, pero nosotros estamos profundizando, nosotros estamos buscando el agua que es Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué? Para que nos anclemos a esa palabra, para que nos anclemos a esa promesa, para que escuchemos cosas y nosotros desechemos, porque sí, hermanos, cuando vamos pasando una tribulación, una necesidad, dice, el enemigo empieza a enviar a sus emisarios, empieza a decir, ¿de qué le sirve tener tantos años en el evangelio? Mire cómo vive, mire cómo está, mire lo que está pasando. Porque el emisario se encarga de eso, de enviar a sus seguidores para venir a debilitarnos, para venir a hacernos dudar de lo que hemos creído y empecemos a tambalear en nuestra fe. Amén. El segundo punto es fortaleza y resistencia. Cuando esta raíz penetra profundamente, adquiriendo almacenar agua, hace que el árbol adquiera una fortaleza, el tallo se va fortaleciendo, se va creciendo, ¿verdad? Usted ve tallos que usted dice, uy, qué árbol tan frondoso, ¿verdad? Qué árbol tan extenso. ¿Por qué? Porque tiene una raíz primaria que se encarga de profundizar buscando el alimento, los minerales, el agua para mantener fuerte, para mantener vigoroso a ese árbol. Entonces la fortaleza y la resistencia, amén, al igual que el árbol, hay palmeras, hermanos, que se encuentran en el desierto y esa raíz profundiza hasta 20 metros hasta obtener agua para mantener la palmera. ¿Y cómo se mantiene firme el cristiano? ¿Cómo? Orando, fortaleciéndose a través de la palabra, fortaleciéndose a través de la búsqueda incesante de Dios, fortaleciéndose buscando cada día la llenura de su Espíritu Santo. Amén. Y es el Espíritu Santo el que nos mantiene esos nutrientes, mantiene esa agua, para que cuando venga esa sequedad en nuestra vida, para que cuando nosotros estemos pasando por ese desierto y nosotros nos sentamos desolados, abandonados, porque a veces no tenemos el respaldo del esposo, a veces no tenemos el respaldo de nuestros hijos, a veces no tenemos el respaldo de nuestra familia. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos a esa raíz. Nos buscamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo y poder permanecer para que nosotros crezcamos y podamos resistir, como dice la palabra allí en el Salmos 1, gloria a Cristo Jesús,
Déselo para el Señor, hermano. Gloria a Cristo, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Dice el Salmos 1, 2 y 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. ¿Cuál es esa corriente de agua? Estamos plantados aquí, hermanos, cimentados por la palabra, fortaleciéndonos a través del Espíritu Santo. Pero si usted no procura, hermanos, llenarse de Dios, porque usted no va a estar vigoroso, usted no va a estar frondoso, usted no va a poder aguantar una dificultad, usted no va a poder pasar por el desierto, porque allí va a quedar, porque no va a tener, hermanos, esa agua, no va a tener, hermanos, la fuerza que se necesita para poder resistir las tentaciones en la juventud. A veces los adolescentes están siendo tentados de muchas formas, como hablaba anoche el pastor. Estamos viviendo momentos en una generación nueva, en una generación que quiere probarlo todo, que se está volviendo una generación demasiado que no obedece. Y si nosotros, como decía la hermana Yolanda, tenemos que enseñarle, tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños, desde que están, hermanos, pequeños. Amén. Para cuando sean grandes, no los envuelva nada de lo que el mundo ofrece. Amén. Hay padres, hermanos, no aquí. Aquí no suceden esas cosas. Allá en Venezuela hay padres que los niñitos así pequeñitos, de 1 año, 2 años, pues los niños molestan, hermanos. ¿Y qué podemos hacer? Hay que traerlos, porque es a través de ellos escuchando la palabra. Ellos van aprendiendo cánticos, van aprendiendo a orar. Amén. Y usted les enseña allí en su culto familiar, vamos a orar. Y entonces los niños a veces nos dan a nosotros lecciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Hoy vamos a orar y después de orar vamos a cantar. Y entonces uno sale como, a veces pasa el tiempo, ¿verdad? Pero es una enseñanza que los niños a veces nos dan a nosotros. Entonces es importante, los niños molestan, tráigalos, ahí van aprendiendo poco a poco, poco a poco. Amén. Mi hijo menor, pues como era el menor y era un milagro de Dios, entonces todos tenían que ver con el niño. Entonces el niño empezó el diablo a usarlo, tenía 6 meses. Y mientras el devocional, bien. Y apenas empezaba la predicación, el niño empezaba a llorar. Entonces las jóvenes lo sacó. Y como la iglesia había que sacarlo a la calle, entonces salía la joven con el niño. Y uno, para que no interrumpiera ni interfiriera, entonces sáquelo. Al siguiente día, otra vez. Y así, hermano, 1 semana. Al sábado salió una joven y, hermana, lo saco. Le dije yo, lo voy a sacar yo. Y lo saqué. Le quité el pañalito y le di. Se va a portar bien, porque usted no va a seguir con este problemita, que todas las noches había que sacarlo. Entonces, hermanos, hay que enseñarles, hay que educarles y hay que aplicarles los 5 mandamientos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si yo no educo a mi hijo, esta era la fecha que estaría todavía en lo mismo. Amén. Y se le pasó el mal. Entonces una vez en la iglesia, estábamos de nuevo en Ureña y había un niño. Y el niño era el único varón en la familia porque eran 3 mujeres y entonces sus papás eran
Toñequito, el consentido. Empezaba la predicación, el niño empezaba a llorar. El papá lo sacaba a la calle. Obviamente uno en la calle no escucha nada, ni pone atención de nada, ni se goza de nada. Cuando no era el papá, era la mamá. Da la casualidad que un día me senté al lado de la hermana se sentó al lado mío y el niño iba a empezar a llorar y la hermana ya, ¿para dónde va? Es que el niño, siéntese. Hermana, que interrumpa. Él llora, eso ahorita se le pasa. La hermana pues, se trató a molestar. Y el niño llora y llora y yo, llore papito, llore otro poquito. ¿Cómo llora? Pues decidió dormirse. Bien. Segundo día, pasaron, volvió la hermana a sentarse al lado mío. Y el niño de nuevo. Y la hermana para así yo, ¿para dónde va? Siéntese. Ay, pastora, siéntese. A ver, papito, yo quiero que llore. Llore. Se durmió. 2 días se le pasó el mal. ¿Ves? Entonces hay que enseñar. Enseñar. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestros hijos aprendan. Para que nuestros hijos conozcan de Dios. Y cuando sean grandes, no se les olvide la enseñanza que recibieron y puedan decir, como decía Josué, amén, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces la responsabilidad, fortaleza y resistencia. Hay que resistir, hermanos, porque nunca, hermanos, decía mi madre que ya no está, nunca un hijo mío puede más que el papá, que la mamá. No. Nosotros no podemos, hermanos, mostrar debilidad. Amén. Sino enseñar. Es a través de la enseñanza y es a través del testimonio que usted y yo demos a nuestros hijos. Amén, como decía la hermana. Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Entonces, fortaleza y resistencia. Será como el árbol plantado junto a corriente de agua. Amén. Si plantamos la palabra a nuestros hijos, hermanos, ellos van a saber defenderse de los ataques del enemigo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Pero hay que sembrar la palabra, hay que enseñarles, hay que traerlos al ayuno. Tenemos que ayunar nosotros también, dando el ejemplo. Amén. Para cuando vengan los tiempos difíciles, entonces podamos permanecer fuertes. Amén. Porque un árbol que no le falte el agua, ese árbol se mantiene verde, se mantiene vigoroso, se mantiene, hermanos, dando una sombra preciosa. Amén. Entonces, si nosotros sembramos esa palabra a nuestra familia, nosotros vamos a ver ese fruto. Vamos a mirar, hermanos, y vamos a poder resistir y manteniendo la fortaleza, manteniendo ese mismo gozo, acimentados. Anclémosle la palabra del Señor a nuestra familia, hermanos. Anclémosle. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Usted, padre y madre, son las raíces primarias en una familia. Amén. Y la raíz primaria tiene la obligación de profundizar para mantener el alimento, el agua que su familia necesita, espiritual. Hablando en lo espiritual. Amén. Vamos al tercer punto. Crecimiento y fruto. La raíz profunda nutre al árbol, permitiendo crecer sano y vigoroso. Porque usted ve algunos árboles que están frondosos, que dan fruto. Usted ve, digamos, un mango. Ese árbol está lleno de ese fruto, pero usted lo agarra y se lo va a comer. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando le pega el mordisco al mango y lo encuentra, por dentro está dañado. Por dentro tiene gusanos.
entonces ese fruto no es apetecible. Entonces es importante nutrirse. Amén, nutrirse. Dice la raíz profunda nutre el árbol permitiendo crecer sano y vigoroso y da frutos. En el contexto bíblico quiere decir que el creyente que profundiza en la palabra da un buen crecimiento espiritual. Da un buen crecimiento. Usted ve a ese creyente y usted dice, Dios mío, tiene 5 meses y mire cómo ha avanzado, mire cómo ha crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no solamente es venir a la iglesia, escuchar la palabra, mirar el texto que se dice y ya, cumplí. Salió, se fue para su casa, lo puso allí y no se acordó más de la Biblia, sino hasta el otro día que vuelve a tener culto. Entonces usted no se está fortaleciendo bien, usted no está recibiendo ese alimento bien para que usted pueda dar un buen fruto. Entonces hay personas que sí, hermano, usted dice, oye, esa hermana cómo ha crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad en su vida, tiene esa sed, tiene esa hambre de seguir comiendo, de seguir fortaleciendo. Y cuando usted deja, hermano, de darle ese nutriente a esos árboles, pues no pueden dar buenos frutos. No, porque dan unas frutas que usted no se las puede comer. Entonces, ese hermano que no se nutre a través de la palabra, que a veces preguntan un texto y no sabe qué texto dar porque no tiene ese conocimiento o no tiene ese cuidado de decir, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a mirar qué dice esto, o cuando llega a su casa dice, voy a mirar lo que la hermana enseñó, si eso concuerda o la hermana está hablando algo que no es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que no está bien fortalecida por la palabra, que no está teniendo ese cuidado de no solo venir aquí a escuchar y a leer el texto que se da, sino que llega a su casa y quiere aprender más y quiere conocer más de Dios. Y quiere decir, vamos a ver qué dice aquí en tal parte, o vamos a ver qué dice aquí. No. Entonces hay que saber, hay que estudiar la palabra. Y hay que mirar el contexto. Y hay que mirar, hay textos que, como decía la palabra en Isaías, ¿verdad? Anunciaba lo que iba a pasarle a Jesús. Pero vemos en el Nuevo Testamento la confirmación de esta palabra. Entonces uno tiene que estar allí estudiando. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Poderoso es el Señor. Dice, precioso es el Señor. En Gálatas. Dice, estamos hablando de crecimiento y fruto, ¿verdad? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, hermanos, ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Usted tiene paz, usted tiene paciencia, usted tiene gozo, usted tiene mansedumbre, o usted apenas le dicen algo, se prendió. Amén. Esos son los frutos que un cristiano puede dar cuando está creciendo. Cuando está creciendo, es el fruto que nosotros damos. Amén. Amor. Tenemos amor para con el prójimo. Tenemos amor para con el hermano. A veces sabemos que el hermano está pasando una situación difícil y nosotros nos volteamos. Amén. No, hermanos. Somos una familia en Cristo. De pronto no tengamos suficiente dinero, de pronto no tenemos, ¿verdad?, ese beneficio, pero de lo poco que tenemos, nosotros lo podemos compartir, nosotros podemos
compartir el alimento de repente, hermanos, y compadecerse, dolerse de lo que le está pasando a mi hermano. Amén. Allí hay un anciano que yo quiero mucho, ese hermanito, y duró muchos años sirviendo en una empresa, hermanos. Y ya este hermanito está anciano, perdió un ojito y bueno. Entonces el dueño de esta empresa actuó muy mal porque hizo como que alquiló la empresa y no le dio todos sus beneficios por más de 30 años que trabajó este anciano. Y tuvo que irse de la fábrica porque vivía ahí dentro. Y entonces uno, hermano, recibe eso como si fuera de uno. A uno le duele. Amén. Porque amo a mi hermano. Y yo lloraba demasiado y yo le decía a mi esposo, Dios mío, ¿cómo es posible que este anciano haya dado toda su vida por esa empresa y mire cómo le pagan? Hermanos, y hablamos a la congregación y nos dolió y oramos y el hermanito angustiado, yo le decía, mire hermano, vamos a dejarle eso a Dios. Y Dios se encargará de hacer justicia, porque Dios es el que mejor hace las cosas. Nosotros a veces dañamos. Amén. Nosotros a veces actuamos a la ligera, impulsivamente, o no sabemos hablar, no sabemos actuar, pero Dios es nuestro defensor. Y cuando nosotros le dejamos las cosas a Dios, Dios se encarga de hacer la justicia. Amén. Y el hermanito, hermanos, no tenía ni para pagar el arriendo ni nada. Y entonces unos hermanos tomaron la carga. Amén. Mientras unos hacíamos mercado para llevarle, otros tomaban la carga de pagarle el arriendo. Y así duró un tiempito hasta que el hermano logró conseguir su trabajo y ahora está contento, feliz. Amén. Pero eso es, hermanos, el amor. El amor que nosotros sentimos por nuestra familia en Cristo. Amén. Amor. Esos son los frutos. El gozo. Hay gozo en mi vida, hay gozo, hay paz en mi corazón. O estoy todo el tiempo atribulada, estoy todo el tiempo, hermanos, con una amargura de corazón y el enemigo presenta al vecino, le dice, bueno, y no es que usted cree en Dios, y no es que usted le sirve a Dios, entonces ¿por qué vive esa situación? A veces nosotros damos ese mal testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser luz. Amén. Demostrarle al mundo, al vecino, que Cristo cambió, que soy otra persona, que venga la necesidad que venga, Dios está en mi corazón y hay gozo, hay paz, hay alegría. De pronto, hermanos, amanecemos como una vez amanecimos nosotros un lunes, sin echarle nada a la olla porque no había, porque bueno, nos hacen pasar esos procesos. Y bueno, no hay para hacer almuerzo. Y uno se apoya en algo, ¿verdad? Me apoyé, hice unas cortinas para una vecina y yo le dije a mi esposo, tranquilo, voy a llevar las cortinas y hay plata para almuerzo. No, me apoyé en Dios. Me apoyé en el trabajo que yo había realizado. Me fui a llevarle a la vecina la cortina y la señora me dice, ay, pero no me las hizo así. Y yo, tranquila, voy rápido y le hago como usted quiere y no, ya dejémosla para el sábado. Amén. Entonces uno que dice, ay, Dios. Bueno, Dios hará. Amén. Estaba siendo tocada en lo que a uno más le duele, ¿verdad? Dios mío, la familia, los hijos llegan de estudiar, ¿qué les voy a dar de almorzar? Pero yo dije, me quedé hablando un poquito más con las señoras y yo, bueno, me voy a hacer el almuerzo. No había nada en la casa, pero me voy a hacer el almuerzo, ¿verdad? Porque esa es la fe. La fe. Amén. Y llegué a la casa. Mi esposo, ¿qué pasó? No, que para el sábado. Ah, listo. Y yo dije, sí,
pase para la cocina. Yo, ¿y qué voy a hacer allá? Vaya a la cocina. Cuando llego a la cocina, bulto de yuca, bulto de plátano, 2 pollos criollos, huevos, queso. Amén. Entonces, no hay que perder el gozo, no hay que perder la paz, hay que confiar, porque es que a veces nos confiamos es en nosotros. El yo, no, Dios. Amén. Entonces, esos son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando uno crece, está en el crecimiento, uno da ese buen fruto. Uno da ese paz, ese gozo, esa armonía. Uno no está cabizbajo. ¿Cómo está? Ay, ahí. Ah, hermano, ¿qué puedo yo con esa actitud darle a otra persona? No, pues si ese cristiano vive así, ¿para qué voy yo al evangelio? ¿Verdad? ¿Cómo está? Bien. Mejor que ayer. Amén. Así esté pasando la tribulación. Bien. Esa es la fe. Ese es el gozo del cristiano. Hemos creído en la promesa de Dios. No nos abandonará. Amén. Entonces, el hermano me preguntaba, pastor, ¿y cómo hicieron cuando estuvieron en el confinamiento, en la pandemia? ¿Cómo hicieron? Orar, predicar y confiar en Dios. Y nunca nos faltó nada, hermanos. Amén. Y Dios utilizó a personas que ni siquiera nosotros conocíamos. Y Dios nos permitió, hermanos, arreglar la casa en tiempo de pandemia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hay abundancia, usted no ve lo que Dios hace. Amén. Es cuando está usted pasando una necesidad, es que usted ve lo que Dios hace. Amén. Y yo le decía al hermano, Dios usó pastores que conocíamos sus hijos, se compartían con los hijos, pero nunca compartimos con ellos. Y Dios los tocó. Y Dios y esos hermanos enviaron ofrenda. Y así nos mantuvimos, hermanos. Y llevábamos, daban unos mercados en Cúcuta y había que pasar por unas trochas tremendas, donde veía unos muertos por aquí, muertos para... Yo no, porque nunca fui a eso, pero mi familia, mi esposo, los hermanos veían todas esas situaciones y iban porque daban en esos mercados y esos mercados daban para repartirle a toda la iglesia. Entonces se hacía ese sacrificio y de esa manera el Señor nos mantenía, no solo a nosotros, sino a todo el pueblo del Señor en la frontera. Amén. Entonces, estamos creciendo en los frutos. Es ahí donde nosotros podemos decir, estamos creciendo en Cristo, porque le hemos creído a Él, que es el que profundiza para mantenernos a nosotros. Amén. Vienen momentos difíciles, hermanos. Están hablando de una situación a nivel mundial. Nosotros ahorita estamos viviendo una situación en respecto a la luz. Nos quitan 3 veces la luz, en la mañana o al mediodía o en la noche, es así. Por lo menos hoy en la mañana no había luz en Ureña y son 3 horas. Entonces uno tiene que estar preparado. ¿Y cómo nos preparamos? Buscando de Dios, estando apercibidos. Amén. Firmeza y perseverancia es el 4º punto. Firmeza y perseverancia. Encontramos árboles frondosos, hermosos, pero son cortados porque, hermanos, a veces hay árboles que están en un sitio y de repente están como en una mala ubicación y son cortados, pero queda su raíz.
Y con el tiempo usted ve que ese árbol empieza de nuevo a salir. Hay creyentes, amén, que a veces les suceden esas cosas. Su fe o su estabilidad es cortada porque de repente alguien le dijo un mal comentario, porque de repente fue señalado por algo, o porque de repente alguien le hizo una observación y se atajó su crecimiento, como hablábamos en estos días con los pastores. Amén. Que a veces uno, hermano, Dios lo usa en algo y hay alguien que llama y le dice a uno un comentario, uno queda ahí. Bueno, pues no volveré, no dejaré que Dios me utilice de esta manera. Y entonces uno es cortado de esa manera, ¿verdad? Y uno se siembra ahí, se queda ahí, uno cierra su boca y no deja que el Espíritu Santo siga ministrando porque alguien le hizo a uno esa observación, pero queda la raíz y el tiempo entonces vuelve Dios de nuevo a tratar con uno y a volvernos de nuevo nosotros a florecer, a crecer, el árbol vuelve a salir y nosotros, hermanos, no podemos dejar que un comentario nos dañe. No podemos dejar que alguien de pronto se deje usar por el enemigo para dañar nuestra fe. Amén. No podemos dejar, hermanos, que ese comentario dañe nuestro crecimiento espiritual. Gloria al Señor, nuestra firmeza, nuestra perseverancia. Amén. Sino que dejar, gloria a Dios, que ese comentario corra. Gloria al Señor, porque como dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que es el que nos fortalece, hermanos. A veces hay envidias, como hablaba un pastor enseñando allí en un culto que tuvimos de aniversario de damas. Una pastora decía, a veces hay envidias ministeriales, a veces hay envidia entre hermanos, porque a veces usted ve que el hermano está creciendo más y dice, ya lo veré en un tiempo como así era yo. Hermanos, eso pasa dentro de una congregación. ¿Por qué? Porque ese hermano se le perdió el primer amor y quiere que el otro sea igual. Y no podemos darle esa cabida al enemigo. Si alguien le hace a usted un mal comentario, usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos fortalecidos en Dios. Estamos fortalecidos en la palabra, en el Espíritu Santo. Y el enemigo, hermanos, utiliza hermanos. Es así. Utiliza hermanos para detener nuestra firmeza, nuestra perseverancia. Amén. Pero también vamos a ver, hermanos, esas raíces aéreas. Amén. Esas raíces aéreas, gloria al nombre del Señor. Ya miramos firmeza y perseverancia. Ahora vamos con esa raíz aérea. Amén. Es la del creyente débil. Es la del creyente que por nada, hermanos, se echa a morir. Es la del creyente que si alguien no lo saludó, ya por eso dejó de ir a la iglesia. Ya por eso, hermanos, en Ureña pasó un caso así. Amén. Hubo un hermano que iban en un bus y usted sabe que en los buses uno a veces no te va pendiente de quién está al lado de uno, porque uno va a veces pensando en sus propios problemas, en sus propias cosas. Y se subió una hermana y ese hermano no estuvo con esa precaución de que, ay, se subió la hermana. No, uno va pensando en sus cosas. Entonces, la hermana se salió del evangelio. No, porque el hermano que iba en el bus no la saludó. Hermanos, fíjese, pierden la salvación de su alma por algo tan simple, por algo que de verdad no tiene sentido. Amén. Una cosa tan boba.
y pierden la salvación del alma, que es tan importante. Amén. Entonces ese creyente débil que por nada se molesta, que por todo se delica, que uno no sabe si saludarlo o no saludarlo, si ponerlo a hacer algo o no ponerlo a hacer, porque hermanos no han crecido. ¿Por qué no ha crecido? Porque no ha puesto tampoco el interés. Amén. No ha puesto el interés. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas 8:12, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿De cuáles somos? ¿De la raíz primaria o de la raíz aérea? Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. Que oímos la palabra y viene por allí un run run y ya eso nos debilitó. Ya no voy más a la iglesia, eso no tiene sentido, ya mejor me devuelvo. Y algunos se han devuelto, han perdido la salvación. No han tenido oportunidad. Algunos se han devuelto porque es que creen que es que Dios está obligado a salvarlos. Depende de mí. Amén. Depende de mí la salvación. Dios la ofrece, pero tenemos libre albedrío. De mí depende si yo la quiero recibir o no la quiero recibir. Es como el creyente que por todo dice: me voy a salir un momentico del evangelio y voy a confrontar a aquel que me hizo esto y yo sé que Dios es amor y me vuelve a recibir. No debemos jugar con la salvación. ¿Por qué? Porque una de esas que se salga a confrontar a aquel que le está molestando pueda perder la vida y no hay oportunidad. Amén. Entonces dice la palabra: los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra, pero no la ponen por obra. Les es lo mismo. Van a la iglesia, pasa el tiempo y no hay un avance en ellos, porque esa palabra está cayendo y no está siendo recibida. Usted ve que hay creyentes que tienen tiempo y están ahí permanecen, ¿verdad? Pero hay que ponerle ese amor. Amén. Viene la prueba y no la soporta, no la pasa. Amén. Entonces necesitamos profundizar. Necesitamos nosotros no ser de esas raíces aéreas que fácilmente son arrancadas por algún problemita, porque el vecino le tiró piedra, porque el vecino le dijo alguna cosa, ya se salió del evangelio. Era una raíz aérea, no estaba cimentada, no estaba anclada a Cristo. Amén. Pero tenemos otra raíz. Número 5, la raíz invasiva. Amén. La raíz invasiva, hermanos, son aquellas que buscan las endijas, que buscan las cañerías, que levantan los andenes, que tapan las cañerías, porque hay mucha raíz que se forma como una maraña. Usted a veces uno se peina, ¿verdad? Y ese pelo se va por la esta del lavamanos, ¿verdad? El pelo va cayendo y se tapó el lavamanos. Y esa maraña que se forma del pelo, hermanos, es indestructible. Usted le puede echar lo que le eche para destapar y no hace nada para disolver eso. Eso se forma una maraña y usted tiene que desbaratar todo ese proceso y sacar esa ola de pelo porque tapó
Asimismo, es la raíz de estos árboles invasivos. Amén. Hay árboles invasivos como dice que el eucalipto. Dice que es una raíz invasiva. También hay otro árbol que es, por ejemplo, ¿cómo es esa? Que uno machaca. Almendro. El almendro echa una raíz que levanta los pisos, levanta los andenes, el almendro. Y hay otra raíz de otro árbol que se llama ficus, no sé si ustedes lo conocen. Eso allá por la frontera se siembra para obtener frescura y obtener sombra, pero es bastante dañino esa raíz de esos árboles. La ceiba, ¿cuántos conocen el árbol de ceiba? Es un árbol que crece bastante, se extiende, pero su raíz también es invasiva. Así es el creyente que es invasivo, el creyente que nunca está conforme con nada, el creyente que pone problema por todo, el creyente que, hermanos, para él todo es malo. Amén. El creyente, hermanos, que no ha dejado que Dios trabaje en su corazón. No, aquí no los hay. Pero por allá sí hay mucho creyente así, problemático, que vive, si ve un hermano que está fogoso, él va y le daña ese gozo, él va y mantiene, hermanos, una inestabilidad emocional. Hay una hermana que conocemos que ella, hermana, quiere cargar toda su vida su problema que tuvo. Y Dios habla, y Dios trata, y Dios hace, y por un momento ella suelta, pero a los 2 días vuelve y carga. Se vuelve a cargar el mismo problema. Son hermanos invasivos que van sembrando esa telaraña y van envenenando a este hermano. Lo que pasa es que la hermana Julana me hizo hace 20 años esta cosa y yo no he podido, hermanos, sanar mi corazón porque hace 20 años me lo hizo, hermanos, imagínense. Hermano, yo no he podido curarme porque es que mi esposo tuvo una novia, ya ella se murió, pero yo no he podido perdonarlo. Hermano, y así iba sembrando, iba enredando la telaraña y va levantando la fe del vecino, la fe del otro. Hermano, va causando un problema. Amén. Porque son hermanos que no han dejado que Dios los trate. Dios ha querido, hermanos, trabajar con ellos. Como hay otros hermanos que Dios les dice, yo tengo tal cosa para ti, te quiero usar en esta área. Pero hermanos, no entregan el corazón a Dios. Y Dios viene y le da una palabra de profecía en su culto especial y Dios le dice y le da una promesa que la va. Y dice ella, pero es que pastora, yo no veo que pase eso. Digo, ¿pero por qué? ¿Dios es mentiroso? No. Usted no ha dejado que Dios obre en su vida porque no ha sido sincera. Porque Dios quiere usarnos, a todos nos quiere usar, pero somos nosotros a veces, ¿verdad? No dejamos, nosotros a veces, hermanos, no dejamos que Dios cumpla el propósito en nosotros. Dios nos va a dar grandes cosas, pero ¿por qué no vemos? Porque soy yo. No es Dios el problema, soy yo el problema. Entonces, hermanos, son esas raíces invasivas. Y entonces esa hermana dice, no, pero es que Dios me habló hace 30 años que me iba a llevar no sé a dónde y no ha pasado eso. Entonces hace debilitar la fe del hermano que está llegando. No, porque imagínense, si le habló a ella y no ha hecho nada, ¿qué voy a esperar yo? Va dañando la fe.
va dañando la confianza. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Qué precioso es el Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hay algunos hermanos que han dejado de alcanzar la gracia de Dios porque se han dado a la tarea de contaminar, de debilitar la fe del otro. Porque si yo no soy así, ¿por qué mi hermano tiene que recibir bendición? También que viva como yo, ¿verdad? Entonces dice la palabra, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No gozarnos del mal que le sucedió a una hermana. No gozarnos de lo que le pasó a este. No decirle, ¿se da cuenta? Eso está bueno que le haya pasado. No, mi hermano. Porque como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Si yo me creo que estoy firme y veo que mi hermano se está tambaleando, agárrelo, dele palabra, ayúdelo, no lo entierre, no acabe, no, ayúdelo, levántelo. Amén. Porque a veces, hermanos, nosotros hacemos algo y sembramos una raicita en el corazón de un hermano, pero no hacemos nada para sanar esa raíz, sino que a veces hacemos que esa raíz vaya, que esa grieta vaya abriéndose más, hasta tal punto que esa persona ya no aguante y se vaya. ¿Y quién es el causante? Yo. Amén. Yo fui el causante de que ese hermano se fuera, porque yo abrí esa grieta y no traté de subsanarla, sino que hice que se abriera más. Poderoso es el Señor, aleluya. Amén. Entonces, estas raíces invasivas son muy peligrosas. Amén. Entonces hay que arrancarlas. Hay que sacarlas, hermano. Amén. Porque causan daño. Gloria al nombre del Señor. Hay otra raíz, hermanos, en 1 Timoteo 6:10 dice que el amor. Amén. Mirémoslo rápidamente. Poderoso es el nombre del Señor. Precioso es el Señor. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Eso pasa. Si lo dice la Biblia, la palabra, es porque pasa. A veces nos debilitamos. A veces nos debilitamos y dejamos de buscar de Dios. Y vienen ofertas en estos momentos, hermanos, donde la economía es un poco fuerte, donde a veces y el enemigo utiliza eso, esa tentativa al creyente, y le llega, usted está pasando esta tribulación, mire, le tengo el negocio del año. Aquí está, tómelo. No sé, me vi tocado para ofrecérselo a usted. No fue tocado por él, fue que el diablo lo mandó. ¿Para qué? Para que usted caiga en esa telaraña, para que usted caiga en esa maraña. Y cuando ya usted está ahí adentro, hace como hizo los amigos del pastor, ¿verdad? Mírelo, y qué evangélico, y rapidito cayó redondito. Y míralo ahora, porque
Hermanos, caer en las manos del enemigo es fuerte. Amén. Tenemos que, no todas las cosas vienen de Dios. Usted tiene que pesar la oferta que le están haciendo de trabajo, si es de Dios, qué condiciones tiene, si usted se puede congregar o si eso le impide a usted congregarse. No me sirve. ¿Por qué? Porque esa es una artimaña del enemigo, porque él sabe, él conoce mi debilidad y conoce la suya. ¿Ve? Él la conoce, él sabe de qué soy débil yo, y entonces manda. Entonces, mi hermano, esas raíces hay que arrancarlas. Amén. Entonces el creyente que está en esa condición necesita arrepentirse. ¿Sí o no? Arrepentirse, hermanos, volver de nuevo, volver. Amén. Tener una renovación mental y en su corazón. Amén. Poderoso es el Señor, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea toda la adoración, Señor. Para ti sea toda la gloria. Dice aquí Romanos, hermanos, Romanos 2. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, viene una oferta. El hermanito que está débil, que está por ahí, que no ha dejado que el Señor limpie su corazón, le hace alguna cosa. Entonces usted dice, no me puedo conformar con lo que ese hermano me está diciendo. No. Entonces nosotros, dice, ese hermano está siendo atacado de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Hay hermanos que no ponen un empeño, que no tienen, como decía al comienzo, no saben ni para dónde van ni para dónde vienen, no tienen nada. Fueron a la iglesia, aceptaron al Señor porque de repente alguien le dijo, mire, ¿usted quiere aceptar al Señor? Bueno, sí. Porque de pronto se sintió motivado ese día, pero no es que lo haya de corazón, porque cuando uno se entrega de corazón, mire, hermano, bueno, esa fue mi experiencia, ¿verdad? No puedo hablar por usted. Dios le quita a uno todo, hermanos. Como decía la hermana Yolanda, mi esposo entró a los caminos del Señor después de 5 meses de habernos casado. Yo demoré 9 años para llegar a los caminos del Señor. 9 años que lo digo con vergüenza, de verdad, no fueron fáciles para mi esposo, ¿verdad? Pero que bueno, la perseverancia, la constancia que él adquirió, lo mantuvo firme. Porque él se mantenía, porque él se nutría a través de la palabra, a través de las promesas, a través del Espíritu Santo. Porque él se mantenía, porque había un hombre de Dios que le ayudaba a orar por la situación que estaba viviendo. 9 años para llegar a los caminos del Señor, de los cuales yo iba. El día sábado decía, me voy para el culto. Pero no porque me naciera ni porque deseara, sino como por no quedarme en la casa. Amén. Y como yo lo testificaba hace una semana atrás, en los 50 años de la obra en San Antonio, la frontera, que yo pude ver, sin ser cristiana, pude ver el mover de los dones del Espíritu Santo en esa iglesia. De cómo la gente a veces se paraba en la puerta como a querer molestar y a querer burlarse de lo que estaba sucediendo adentro, y Dios metía a la gente.
Amén. De cómo Dios obraba en profecía cuando alguien cometía una falta en el día y Dios en la noche sacaba el pecado a la luz. Amén. Pero, hermanos, veía todo eso. Me pesaba como esa raíz, amén, invasora, porque yo no dejaba que Dios entrara en mi corazón, porque mi orgullo era más fuerte que eso. Amén. Y entonces, bueno, hermanos, uno pasa procesos, o porque uno, no porque Dios quiera hacer eso, sino porque uno obliga a Dios a que le pasen a esas situaciones. Gracias le damos al Señor por las oraciones de muchos siervos de Dios, incluyendo las de mis pastores, que un día, hermanos, fui a la iglesia sin querer, molesta, porque nosotros en mi casa pues no teníamos televisión ni nada de eso, pero yo me iba a la casa de mis padres, mantenía metida en la casa de mis padres y allá pues veía lo que quería ver, amén. Y mi esposo me dice, mire, vamos porque llegó un pastor y quiero que vaya y que le vaya usted que es el evangélico, no soy yo, amén. Pero vamos, que yo quiero que vaya usted, yo no. Entonces mi esposo molesto dice, pues si no quiere ir, tampoco se queda aquí. Yo le dije, pues no me quedo, ni que me fuera a morir por no ver la película. Así era yo, así era esta señora. Amén. Me fui para la casa molestísima. Mi esposo se vistió, mas sin embargo yo no iba a la iglesia, pero le enviaba a sus hijos, lléveselos. Amén. Lléveselos. Ya habían 3 hijos, 4 hijos. La menor tenía 2 meses y yo le decía, lléveselos. Yo no voy por allá, váyase usted. Y claro, mi esposo se iba, pues triste, ¿verdad? Y yo me quedé en la casa y decía, ay, yo como que me voy para el culto ese. Agarré, alegré a la niña, me vestí y me fui. Entonces la iglesia estaba a reventar un domingo en la tarde. Y bueno, mi esposo terminaba el culto, el devocional ahí y tenía que irse corriendo a la parada a iniciar culto a la parada porque se hacían 2 cultos en la tarde. Amén. Mi esposo, como era el colaborador, el que estaba para todo, entonces terminaba el devocional, entregaba y corra a la parada, que era Colombia. Yo pues me quedaba porque a mí no me gustaba ir para los cultos, pues me quedaba ahí. Entonces, bueno, mi esposo se fue con su cara triste y yo me quedé ahí y empezó la palabra a correr y yo a una pelea interna. Es que yo no sé por qué tuve que venir para este culto. ¿Qué tal que ahora yo me meta evangélica? No. ¿Qué irá a decir mi familia? ¿Qué irán a decir mis amigos? No. No sé por qué tuve que venir al culto. Y entonces de repente me tocan la mamá del supervisor que es ahorita en Venezuela. Me dice, le tengo la niña. Y yo, es que yo no vine para convertirme evangélica. Y la hermana, bueno, era una hermana, una anciana muy humilde. Entonces, yo seguía ahí, con mi guerra interna. Y el hermano seguía predicando y luego cuando vamos a orar, y todo mundo orando, y yo llego y me volteo y le entrego la niña a la hermanita, con la que yo había sido grosera con ella, le digo, se la entregué. No le dije palabras, porque yo ya no podía hablar, hermanos, porque ya estaba un llanto en mí cuando yo me vi aquí adelante. Y yo lloré. Y yo estaba viviendo una experiencia en ese momento, hermanos, mientras yo tenía los ojos cerrados y estaba llorando, el Señor me estaba pasando una película. Desde el inicio que mi esposo llegó al evangelio hasta ese día. Era una película, hermanos.
Y cuando yo abro mi boca para decir que sí, aceptaba al Señor, hermano, fue como que se me hubiera caído un velo. Y yo decía, Dios mío, qué pena con mi esposo en mi mente. Me sentía avergonzada por todo lo que yo le había hecho a mi esposo. No era fácil. Él me tenía acostumbrada a que en la noche me llevaba jugo y pastas. Y cuando me llevaba con los jugos y la pasta, yo le decía, ¿por qué no se la dio a una de sus hermanitas allá de la iglesia? Y cuando no me llevaba le decía, pero ya le llevó el jugo y la pasta a las hermanitas. O cuando me decía, voy a vigilar, yo le decía, ¿a cuál hermanita va a vigilar? Esa era todo el tiempo. Y a veces, hermano, yo decía, ya no quiero pelear más. Estoy cansada de pelear. Yo, ahí en mi casa. Y yo sentía como que alguien a mí me vigilaba. Y yo mantenía a mis hijos a veces hasta las 11 de la noche pegadas a mí, porque yo sentía que alguien me vigilaba. Y cuando yo decía, no quiero pelear más, malo era que viera a mi esposo, que llegara mi esposo. Era como que me inyectaban un veneno, hermanos, hacia mi esposo. Y por cualquier cosa, me miraba o no me mirara, me llevara o no me llevara, empezaba la pelea. Amén. Pero la perseverancia, la constancia, de que una raíz firme que era Cristo Jesús, que es la raíz primaria, lo mantuvo a él allí, cimentado, arraigado a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que no importa el problema, que no importa la dificultad, que no importa el proceso que esté viviendo, manténgase firme, manténgase arraigado a Cristo. Y una pregunta que le hago en esta mañana ya para terminar, mi hermana: ¿cuál es la profundidad de tu raíz espiritual? Miremos estos ejemplos, examinémonos. ¿Qué clase de raíces somos? ¿La raíz primaria, la raíz aérea o la raíz invasiva? Usted mismo, examínese. Seamos como el árbol que está bien anclado. Amén. Seamos como ese árbol que sus hojas permanecen verdes. Que lo leímos allí, hermanos, en Jeremías. Amén. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Y no mirar amén. Que miremos, que mantengamos, hermanos, allí, junto a las corrientes de las aguas, para permanecer vigorosos, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes, junto a las aguas, que junto a las corrientes echará raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Por qué, hermanos? Porque venga lo que venga, usted se mantiene firme, usted se mantiene arraigado, usted se mantiene cimentado, anclado a Cristo. Amén. Porque dice que vendrán muchas pruebas. Pero dice Cristo, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y esa es una promesa muy importante, mi hermano. Porque usted está pasando por una prueba, usted está pasando por una dificultad. De pronto su esposo no es cristiano, de pronto su esposa no es cristiana, de pronto sus hijos no han llegado a los caminos del Señor. Pero usted es la raíz principal en el hogar. Usted tiene la responsabilidad de llevar ese nutriente, de llevar esa agua, de darle a sus hijos ese testimonio. Amén. No podemos depender de las circunstancias, sino estar firmes, arraigados a la raíz principal que es Jesucristo. Amén.
quien es el autor perfeccionador de la fe. Amén. Así que mi hermano, esta ha sido la enseñanza en esta mañana para que nosotros permanezcamos firmes, anclados en Cristo Jesús. Colóquese de pie, mi hermano. Amén.